Matías Rodríguez es diputado del Frente para la Victoria, está en línea con nosotros. Gracias por atendernos. Matías. Hola, hola. Hola, Sí. ahí, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Loto, y un saludo para todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien, tenemos entendido que vos la pasaste mal. Sí, fue un momento difícil, no fui solo yo, fueron diferentes diputados y diputadas nacionales los agredidos por las fuerzas. ¿En dónde? ¿En dónde? Fue en la puerta del Congreso, en la entrada de diputados. Vimos llegar más y más efectivos de Gendarmería. Nosotros hacía un par de horas que pedíamos hablar con el responsable de los procedimientos que se estaban llevando adelante. No tuvimos suerte, teníamos evasivas en las respuestas de los oficiales con quienes hablábamos, o simplemente decían que era una orden del Ejecutivo, y pedíamos que baje la militarización, que descompriman ellos. Lejos de eso siguieron llegando efectivos de Gendarmería, llegaron camiones hidrantes, todo eso iba tensionando. La gente veía eso, que seguían avanzando los efectivos. En un momento decidimos ponernos delante de la Gendarmería. En realidad estábamos nosotros en medio de la calle intentando hablar con ellos, y ellos avanzaron golpeando con escudos, con los palos. Bueno, en mi caso, cuando caí, y por lo que me cuentan algunos diputados que están al lado, también nos patearon. ¿Por qué por lo que te cuentan? ¿Por qué decir por lo que te...? No, porque en un momento aparentemente yo, por algunos minutos, aparentemente perdí el conocimiento. ¿Eso por un golpe? Fueron por diferentes golpes. Ellos avanzaban con los escudos, entre los escudos sacaban los palos, los bastones, y golpeaban con los bastones, o sea, con el escudo, con los bastones entre los escudos. Y después, bueno, en el piso patearon también. ¿Esto fue antes de que se levantara la sesión, al llegar al Congreso? ¿Cuándo Eso fue antes, porque posterior a eso, a mí me asisten también a otros diputados, otros los llevan a enfermería del Congreso, y posterior a eso, Cambiemos decide avanzar con la sesión. Cuando los diputados sabemos que ellos querían avanzar sin el quórum, ingresamos al recinto, y en ese mismo momento donde los diputados nos corremos de la calle, Gendarmería y la Policía Federal avanza, que es lo que después se ve con motos que pasan la valla que ellos mismos habían hecho, avanzando contra la gente que estaba del otro lado. Hasta ese momento no había... es importante poner los tiempos, ¿no? Porque ahora lo escuchaba el jefe de gabinete decir, se defendieron porque atacaron con piedras. Hasta ese momento no había pasado absolutamente nada, la manifestación era totalmente pacífica, y precisamente por eso decíamos que bajen el nivel de militarización, ya que las movilizaciones hasta ese momento era pacífico. Contanos cómo estabas en el recinto cuando decide el oficialismo finalmente levantar la sesión. Sí, estuve en el... ¿Estabas adentro? Estaba adentro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Fue un momento también tenso, fue escandaloso. Pasa que el Loto es escandaloso desde un primer momento. Pero contanos cómo fue ese momento. ¿Por iniciativa de quién se levanta la sesión? ¿Fue de Elisa Carrió? La voz en el momento de que dice así no podemos seguir fue de la diputada Carrió. Y en ese momento, porque el diputado Negri insistió en que tenían el quórum y tenían que seguir. En ningún momento habían logrado el quórum, y precisamente eso fue lo que escuchaba recién en el informativo, expresaba la diputada también Camaño. Por eso digo, fue escandaloso, insisto, es escandaloso el proyecto, es escandalosa la represión, fue escandaloso lo que quisieron hacer dentro del recinto durante más de una hora. Contarle a la gente, aprovecho contarle a la gente, hay una cuestión reglamentaria que ellos tienen hasta 30 minutos, o quienes llamamos a la sesión, hasta 30 minutos para reunir el consenso necesario para tratar un proyecto. Es simplemente eso. No es un simple tecnicismo, es una cuestión de que tenés que tener el mínimo de consenso para tratar el proyecto. Ellos nunca lo lograron, y sin embargo insistieron
en querer tratarlo. Matías, ¿pudiste darte cuenta qué les falló al oficialismo? Porque a priori tenían el número necesario para dar quórum. ¿Qué diputados de los que ellos preveían tener como aliados finalmente no se sentaron? Yo creo que lo que les empieza a fallar es el apriete. No hablaba... Bueno, pero en todo caso el apriete con quien no le funcionó. Y nosotros teníamos información, tampoco quiero exponerlo precisamente porque expongo a más apriete, es algo que nos está pasando en la Cámara de Diputados ya hace 2 años, pero diferentes bloques, no el Frente para la Victoria, que en un momento se pronunció en contra y estaba absolutamente unido en ese sentido, pero otros bloques de la oposición o que en algunos casos acompañan más seguidos al gobierno, sabíamos que tenían sus serias dudas de acompañar esto. El adelanto que hacen ellos de la sesión, que estaba pensada para la semana que viene, es producto de eso, es producto de que empezaban a perder lo que ellos llaman los consensos, que eran aprietes hacia los gobernadores, hacia los intendentes, para que diputados acompañasen este proyecto, empiezan a haber reducido ese acompañamiento y deciden de buenas a primera llamar a una sesión que terminó en el escándalo de hoy. ¿Estás enterado de si va a haber una convocatoria, una nueva sesión para tratar los proyectos de ley que estaban previstos para hoy y cuándo? Todavía estoy en la Cámara de Diputados junto con otros diputados esperando esa novedad. No nos sorprendería que el gobierno insista, lo ha hecho durante 2 años y está decidido en llevar adelante. Aceptan que hay, lo dijo Tonelli, que hay una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, sin embargo han decidido llevar adelante esta sesión, que lo quisieron hacer de manera irregular, sin tener el mínimo de consenso, sin tener el quórum, por lo cual no nos sorprendería que lo que pase en estas próximas horas sea más apriete e intentar llevar adelante nuevamente este proyecto que lastima al conjunto de los argentinos. ¿Y qué es más apriete? ¿Cómo pueden apretarlos? Porque del pacto fiscal podría tenerlo, pongo en potencial, diálogos en off, por ejemplo, para mandar asistencias del Tesoro Nacional a diferentes provincias. Con financiamiento a provincias. Claro, porque ahí tendríamos que hablar, me parece un poquito del pacto fiscal, pero el pacto fiscal ha quitado recursos propios a las provincias, que ellos dicen se verán compensados en algunos casos con los bonos. Esos bonos todavía no se ha avanzado concretamente en estos bonos, que como ya por el 1993 también lo quisieron hacer, y tampoco cumple con el total de recaudación propia que tienen algunas provincias, y eso lo compensarían con asistencia del Tesoro Nacional. Todo esto, y acá hago un paréntesis, no coparticipable a los municipios, por lo cual hay intendentes que los aprietan de esa manera. El impacto del pacto fiscal, porque esta recaudación propia era coparticipable, lo cambiaron por asistencias de nación o por estos bonos que no son coparticipables a los municipios, por lo cual los intendentes también quedan a merced de los gobernadores de las provincias para que de alguna manera le compensen esta pérdida de recursos en las intendencias. Esta cadena la usan sistemáticamente para poder presionar a los ejecutivos en algunos casos, no quiero generalizar, presionar al Poder Legislativo Nacional. Por último, vuelvo al principio, ¿habías perdido el conocimiento alguna vez? ¿Cómo? Disculpe. ¿Habías perdido el conocimiento? Nunca, nunca. Matías, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, hasta luego. Matías Rodríguez, diputado del Frente para la Victoria.